Happening now, the last ships from China bringing cargo unaffected by President Trump's massive new tariffs are sailing into American ports. So that means the countdown to supply shortages and rising prices has officially begun. Goods that were loaded after April 9th are going to be hit with a 145% tariff. Huge tariff. Let's go to New York right now. CNN business and politics correspondent Vanessa Yurkevich is watching all of this unfold. Vanessa, how soon will we see the prices on Chinese-made products jump here in the United States? Indicadores operativos de la cadena alimentaria reflejan un desajuste entre la política arancelaria vigente y la capacidad logística de respuesta. Durante una audiencia extraordinaria en la Comisión de Comercio del Senado, se presentó un memorándum técnico con clasificación de urgencia inmediata. El documento alertaba sobre un desequilibrio crítico en la cadena de suministro nacional de artículos esenciales, como resultado directo de la reciente promulgación de medidas arancelarias ejecutivas. Con un lenguaje seco, pero de efecto preciso, el texto reconocía por primera vez que los mecanismos tradicionales de compensación logística, basados en la previsibilidad de los costes, las rutas transnacionales y los acuerdos bilaterales vigentes, se habían visto comprometidos de forma estructural. El término compromiso estructural, utilizado por uno de los directores de la Subsecretaría de Abastecimiento Doméstico, fue posteriormente respaldado por técnicos de la Oficina Nacional de Previsión Comercial, que en una nota paralela recomendaron una reevaluación inmediata de la matriz de suministros de carácter federal. En la práctica, lo que se decía allí era que el sistema no solo estaba bajo presión, sino que ya había entrado en una fase de desorganización funcional. El detonante institucional de este cambio fue una serie de decretos firmados por el Ejecutivo durante la primera quincena de abril, que modificaron abruptamente el régimen arancelario sobre las importaciones clasificadas como estratégicas. La leche en polvo, los fertilizantes, las proteínas procesadas, los envases plásticos industriales, los componentes electrónicos de refrigeración y los productos de higiene básica se reubicaron bajo un nuevo nivel de tributación mínima del 10%, con escalas adicionales para los insumos procedentes de países considerados no alineados comercialmente. La justificación oficial era el fortalecimiento de la capacidad de producción interna y el reequilibrio del déficit logístico externo. Pero los efectos inmediatos de la medida se manifestaron en otra dirección. Las grandes cadenas minoristas y mayoristas, con operaciones integradas en centros de distribución en todo el territorio, comenzaron a cancelar pedidos pendientes, renegociar contratos con proveedores internacionales y suspender provisiones que dependían de rutas marítimas con entregas en menos de 30 días. No se trataba solo de una adaptación, se trataba de un redireccionamiento operativo de emergencia. En menos de 4 días hábiles, regiones históricamente estables del interior de estados como Missouri, Indiana y Kentucky comenzaron a informar de fallos parciales en el suministro de los centros logísticos intermedios. Las notificaciones no se presentaban en forma de comunicados de crisis, sino de ajustes. Reducción de la ventana de atención, suspensión temporal de pedidos de gran volumen, reubicación de la carga por vía terrestre con plazos superiores a los habituales. En Fresno, una red estatal de cooperativas agrícolas emitió una alerta interna, indicando un aumento del 20% en el costo promedio por unidad de transporte refrigerado. En Tallahassee, la dirección de una red escolar informó retrasos de más de 7 días en la entrega de frutas y lácteos destinados a la merienda pública. Y en Albuquerque,
El Sindicato Regional de Trabajadores de la Cadena de Frío solicitó la intervención del Departamento de Trabajo tras la supresión repentina de turnos extras en 3 empresas de logística integrada. Estas señales no se registraron como colapsos visibles, sino como un cambio de patrón. La diferencia entre la escasez puntual y la desorganización sistémica no radica en la ausencia de productos, sino en la pérdida de coherencia entre la demanda, la oferta y la capacidad de respuesta. Y eso fue lo que comenzó a surgir en niveles crecientes durante las 2 semanas siguientes. Los supermercados de tamaño medio comenzaron a adoptar sistemas de contingencia, limitando la cantidad de artículos por cliente en categorías específicas. Las cadenas de farmacias reestructuraron sus existencias basándose en proyecciones de disponibilidad no confirmadas. Los pequeños establecimientos comenzaron a operar con un margen mínimo de reposición. En muchos casos, los consumidores no fueron avisados con antelación, sino que se encontraron con estanterías incompletas o precios reajustados sin previo aviso. En Denver, un proveedor de hortalizas suspendió toda su operación dirigida al sector educativo tras el aumento de los costos de los insumos básicos. El comunicado no fue agresivo, fue contable. En él, la empresa afirmaba que la nueva estructura tarifaria no permite una planificación con un horizonte superior a 7 días, lo que imposibilita el cumplimiento de los contratos fijos. La frase protocolaria en apariencia ocultaba uno de los aspectos centrales de la crisis: la imprevisibilidad como nuevo factor dominante. Donde antes había algoritmos de fijación de precios, líneas de crédito ajustadas a la estacionalidad y asociaciones logísticas optimizadas, ahora había estimaciones parciales, renegociaciones de emergencia y contención de daños. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de las salas de deliberación. Se empezó a sentir en el ritmo de la vida cotidiana, en las hojas de cálculo de costes de las microempresas, en las decisiones de compra de las familias en situación vulnerable, en la reorganización de lo que se considera esencial. En Milwaukee, una asociación de proveedores regionales informó que más del 40% de sus contratos con grandes cadenas habían sido suspendidos o reprogramados en un intervalo inferior a 10 días. En Houston, un grupo de pequeños distribuidores de alimentos formó un consorcio provisional para intentar mantener la regularidad de las entregas en los barrios periféricos. En Dallas, un hospital público redujo en un 20% el volumen de pedidos de artículos de nutrición clínica, no por recortes presupuestarios, sino por la incertidumbre contractual. Este es el tipo de inflexión que rara vez aparece en los titulares, pero que redefine lo que se espera de las instituciones. Cuando el vínculo entre la decisión política y la repercusión logística se vuelve inestable, todo el sistema se ve obligado a recalibrar su capacidad de respuesta. Y esta recalibración, cuando se realiza bajo presión tarifaria, tiende a ser más reactiva que estructural. Si usted sigue con atención temas como este canal existe precisamente para ofrecer un análisis continuo, conectado con la realidad institucional y el día a día de quienes más sienten estos impactos. Seguiremos de forma precisa, sin atajos, porque comprender es el primer paso para reaccionar. Es en este contexto que organismos que históricamente han operado en sincronía han comenzado a mostrar signos de desalineación técnica. El Departamento de Agricultura, al revisar sus informes de distribución, identificó un aumento en la volatilidad de las rutas críticas para el transporte de granos y proteínas procesadas. La Administración Federal de Seguridad Alimentaria, al actualizar su red de riesgos, añadió 11 nuevos condados a la lista de zonas con vulnerabilidad logística moderada,
y la Oficina Nacional de Planificación Económica recomendó la revisión inmediata de los objetivos trimestrales de producción y consumo interno, advirtiendo que los índices de suministro mínimo se estaban recalculando sobre la base de premisas desactualizadas. A partir de ese momento, la convergencia entre las instituciones operativas y los organismos reguladores se vio comprometida por variables que, hasta entonces, se consideraban exógenas. Las tarifas, históricamente tratadas como instrumentos de presión geopolítica o mecanismo de compensación sectorial, pasaron a incidir directamente en las cadenas, no solo en la importación final, sino también en la formación de los costes logísticos internos. La estructura del sistema justo a tiempo, que durante décadas ha sustentado la eficiencia de redes como Walmart y otras cadenas integradas, entró en un estado de latencia. Los pequeños retrasos dejaron de ser excepciones y pasaron a ser absorbidos como inevitabilidades operativas. Este cambio de comportamiento no fue teórico. Apareció en los mapas de seguimiento de la carga, en los contratos reajustados de forma retroactiva, en los informes semanales de ruptura de stock emitidos por los operadores regionales. En ciudades como Nashville, Sacramento y Tulsa, el tiempo medio entre la solicitud y la entrega de cargas refrigeradas aumentó entre un 12 y un 18%. Las empresas que operaban con márgenes de tiempo inferiores a 24 horas pasaron a adoptar márgenes de seguridad superiores a 3 días. En la práctica, esto supuso un aumento de los costes indirectos, la reasignación de recursos humanos y la reubicación de unidades de almacenamiento temporal, costes que, inevitablemente, vuelven a la base de consumo. La fragilidad de este sistema se hizo aún más evidente cuando las redes secundarias de distribución comenzaron a entrar en régimen de contención. Las empresas de transporte regionales, que operan como enlace entre los centros logísticos y los puntos de venta finales, informaron de aumentos significativos en el coste del combustible, la dificultad para reponer la flota y la inestabilidad de las previsiones de entrega. El sector del transporte ligero, a menudo ignorado en los grandes balances, se convirtió en uno de los principales indicadores del estrés sistémico. En Cleveland, una empresa con más de 200 contratos activos suspendió temporalmente las entregas de última milla a zonas consideradas inviables bajo el nuevo régimen tarifario. Esta convergencia ayuda a comprender por qué la respuesta institucional no fue coordinada. El sistema, diseñado para amortiguar fluctuaciones moderadas, pasó a ser puesto a prueba por sucesivas oscilaciones de origen político que escapan a la lógica técnica del ajuste progresivo. El Consejo Federal de Política Económica, en una reunión privada, consideró la posibilidad de activar mecanismos de emergencia de subsidio indirecto al transporte de productos esenciales. La propuesta no prosperó, pero dejó constancia en acta un punto relevante: el riesgo de que la crisis tarifaria evolucionara de una distorsión comercial a una vulnerabilidad alimentaria. La reacción del sector privado siguió líneas distintas. Los grandes conglomerados adoptaron estrategias de compensación cruzada, elevando los márgenes en productos no esenciales para amortiguar la pérdida en categorías básicas. Algunas cadenas reestructuraron completamente sus flujos, suspendiendo temporalmente las importaciones de alto costo arancelario y apostando por la producción regional, incluso con menor eficiencia de escala. El problema es que este tipo de reorientación requiere tiempo, previsibilidad y una red de apoyo local, elementos ausentes en un escenario en el que los decretos presidenciales pueden alterar los márgenes operativos con efecto retroactivo en pocas horas. Las empresas más pequeñas, sin capital para absorber las fluctuaciones ni redes para reubicar la producción, adoptaron estrategias más rudimentarias: reducción de la cartera, cierre de turnos, renegociación de contratos de alquiler y, en algunos casos,
despidos preventivos. En Salt Lake City, una cooperativa de alimentos orgánicos suspendió indefinidamente su programa de cestas semanales por no poder mantener el calendario de reposición. En Baton Rouge, un grupo de pequeñas tiendas de comestibles inició una acción colectiva para impugnar judicialmente la aplicación inmediata de las nuevas tarifas sobre los productos en tránsito. El argumento jurídico central era que, al modificar las normas mientras los bienes ya estaban en tránsito, el decreto infringía los principios básicos de seguridad jurídica. A partir de estos movimientos, comenzó a formarse un mapa informal de zonas críticas, establecido no por agencias federales, sino por operadores del mercado. Este mapa incluía regiones en las que la cadena de suministro se había visto más directamente afectada por la reconfiguración arancelaria. Junto a cada ciudad aparecían indicadores como el tiempo medio de espera en los puertos secos, el índice de devolución de carga parcial, la tasa de ruptura de los contratos de suministro y la fluctuación de los precios de los artículos esenciales. Este tipo de cartografía paralela, aunque no oficial, pasó a orientar las decisiones de inversión, la reubicación de los centros logísticos y el rediseño de las operaciones a medio plazo. Los analistas de riesgo comenzaron a utilizar una nueva categoría de evaluación: sensibilidad tarifaria operativa. El concepto mide el grado de exposición de una empresa o región a la inestabilidad generada por cambios repentinos en la política comercial exterior. En informes confidenciales obtenidos por comités legislativos, regiones como el Valle de San Joaquín, el norte de Mississippi y áreas industriales de Michigan aparecieron con índices elevados. Las consecuencias no fueron solo económicas. Algunas escuelas públicas informaron de dificultades crecientes para mantener el suministro regular de alimentos, lo que obligó a realizar adaptaciones de emergencia en los menús. En los hospitales, la escasez de determinados artículos llevó a la adopción de protocolos alternativos de nutrición clínica, con un impacto directo en los pacientes inmunodeprimidos. Aún así, la percepción dominante entre los agentes institucionales era que no existía una autoridad central con capacidad o disposición para liderar la respuesta. El Departamento de Comercio argumentaba que la política arancelaria era prerrogativa del Ejecutivo. El Congreso, dividido, dudaba entre impugnar los decretos o esperar a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. La Corte Suprema, provocada por una acción de inconstitucionalidad, declaró que la cuestión aún carecía de madurez jurisprudencial. Con ello, el sistema permaneció en suspenso, activo, pero sin una dirección clara. Y mientras tanto, en los márgenes, la confianza en el flujo habitual de suministro seguía deteriorándose. En periodos como este, es esencial comprender la interrelación entre las decisiones políticas y sus efectos operativos. Este canal existe precisamente para ofrecer ese análisis continuo, sin atajos, con un enfoque institucional y atención a la vida cotidiana de quienes viven los impactos. Siga los próximos episodios. Los acontecimientos aún están en curso. Hay múltiples interpretaciones sobre lo que, en términos estructurales, se está poniendo a prueba en este episodio. Para un segmento de juristas asociados a la tradición de la regulación económica de la costa este, el núcleo de la cuestión no reside solo en el contenido específico de los decretos presidenciales, sino en el patrón que se consolida cuando la excepcionalidad sustituye a la previsibilidad normativa. En la evaluación de estos expertos, la recurrencia de órdenes ejecutivas con efectos inmediatos sobre sectores esenciales, como el abastecimiento de alimentos y las cadenas logísticas, indica un debilitamiento progresivo de los mecanismos de deliberación interinstitucional.
Esta interpretación no sostiene categóricamente la existencia de ilegalidad, pero apunta a un claro riesgo institucional: la consolidación de decisiones unilaterales en campos que, por su naturaleza sistémica, exigirían coordinación federativa y estabilidad regulatoria. En otra vertiente analítica, observadores de perfil más técnico y operativo defienden que la reciente desorganización logística no puede explicarse exclusivamente por los aranceles. Para estos analistas, el sistema de abastecimiento de los Estados Unidos de América ya operaba en condiciones de gran tensión, sostenido por márgenes extremadamente estrechos, existencias reducidas y una fuerte concentración de dependencia internacional. La imposición repentina de barreras arancelarias habría funcionado como un acelerador de los desequilibrios previamente existentes y no como su causa original. Según esta lógica, el problema central no estaría en la política comercial en sí, sino en la inexistencia de mecanismos capaces de absorber los choques externos. Esta interpretación es recurrente entre los especialistas vinculados a la infraestructura y la planificación urbana, que desde hace años alertan sobre la vulnerabilidad del modelo just-in-time ante factores que trascienden el ámbito estrictamente logístico, como las decisiones diplomáticas, las tensiones regulatorias o los cambios bruscos de orientación política. El debate también ha llegado al ámbito jurídico, donde comienza a perfilarse una jurisprudencia fragmentada y aún inestable. Los tribunales regionales han empezado a recibir demandas presentadas por cadenas minoristas, empresas distribuidoras y cooperativas agrícolas que cuestionan la aplicación retroactiva de aranceles sobre contratos celebrados previamente. En parte de estas demandas, los argumentos jurídicos se basan en el principio de confianza legítima, alegando que los decretos modificaron unilateralmente las bases económicas de los acuerdos firmados bajo un régimen normativo distinto. Hasta el momento, no existe una orientación decisoria uniforme. En al menos 2 decisiones preliminares, los jueces federales desestimaron las solicitudes, entendiendo que la política tarifaria es prerrogativa del Poder Ejecutivo. En otras 2 decisiones, los magistrados determinaron la suspensión parcial de las tarifas aplicables a las mercancías que ya se encontraban en tránsito. Esta falta de convergencia refuerza la percepción de inestabilidad interpretativa en el ámbito jurídico. Paralelamente, el entorno regulatorio sigue sometido a un prolongado escenario de incertidumbre sistémica. Las empresas cuya operación depende directamente de la previsibilidad, desde grandes cadenas de supermercados hasta iniciativas emergentes de logística automatizada, pasaron a operar con horizontes cada vez más cortos, en los que la volatilidad se convirtió en el principal parámetro. Algunas han adoptado medidas defensivas, como la indexación de los contratos a divisas extranjeras, con el fin de reducir la exposición a las fluctuaciones internas. Otras han optado por congelar las inversiones, suspender los planes de expansión o redirigir las operaciones a estados menos sensibles a los impactos arancelarios. Esta contracción no se limita al plano financiero, también adquiere una dimensión institucional. Cuando cadenas productivas enteras comienzan a operar sobre la base de premisas provisionales, la propia idea de planificación estratégica se debilita. Los efectos de esta inestabilidad también se manifestaron fuera del sector productivo. En las universidades, los programas de investigación aplicada orientados a la seguridad alimentaria informaron la interrupción de asociaciones con agentes privados. En los bancos públicos de alimentos se observó un aumento de la demanda de productos que anteriormente se abastecían con excedentes comerciales. En las cámaras municipales, los debates sobre los incentivos a la producción local
pasaron a ocupar un lugar central en las agendas legislativas. Ninguna de estas iniciativas por sí sola resuelve la cuestión estructural. Sin embargo, en conjunto, indican un reconocimiento cada vez mayor de que el sistema, tal y como venía funcionando, ha perdido la capacidad de absorber tensiones sin presentar fracturas. A nivel internacional, el episodio también ha tenido repercusiones importantes. Ante la imprevisibilidad de la política arancelaria de los Estados Unidos de América, los gobiernos socios han iniciado revisiones unilaterales de los acuerdos comerciales. La Unión Europea reevaluó las cláusulas de salvaguardia de su pacto agrícola. México anunció la activación de los mecanismos formales de consulta previstos en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Canadá solicitó una audiencia técnica ante la Organización Mundial del Comercio para discutir la legalidad de determinadas medidas unilaterales adoptadas por el gobierno estadounidense. Estas reacciones van más allá de la impugnación jurídica. Señalan que la estabilidad del sistema multilateral depende de un nivel mínimo de previsibilidad, incluso en contextos marcados por asimetrías de poder. Es en este punto donde se concentran los análisis de carácter más estratégico. ¿Hasta qué punto puede tolerar un sistema económico la incertidumbre cuando ésta se utiliza como instrumento deliberado de acción? ¿Hasta qué punto se puede mantener la confianza institucional con decisiones formalmente reversibles, pero recurrentes? ¿Y cuáles son los límites operativos de una cadena de suministro cuando su base estructural, la previsibilidad, deja de ser un dato estable y pasa a tratarse como una variable negociable? No hay respuestas definitivas. Lo que se observa son señales consistentes de que el modelo actual de respuesta federal a las crisis tarifarias opera con retraso. El intervalo entre el origen de la crisis y la reacción institucional se alarga, y ese espacio tiende a ser ocupado por improvisaciones empresariales, adaptaciones descoordinadas y un agravamiento de las desigualdades regionales en el acceso a bienes esenciales. En el Congreso, los parlamentarios de perfil moderado comenzaron a discutir la posibilidad de reactivar una instancia bipartidaria dedicada al monitoreo de los impactos tarifarios, extinta desde finales de la década pasada. La propuesta, aún en fase inicial, prevé la creación de un observatorio con prerrogativa para emitir recomendaciones de carácter vinculante en situaciones de riesgo sistémico comprobado. Aún así, la iniciativa enfrenta resistencias. Parte de los parlamentarios considera que dicho mecanismo restringiría la autonomía del Poder Ejecutivo en materia de comercio exterior. Otros argumentan que, dada la complejidad actual, las recomendaciones formales serían insuficientes. El resultado es una parálisis parcial. Se reconoce la existencia del problema, pero la solución sigue posponiéndose. En el sector privado, la dinámica es inversa. Cada semana que pasa sin definiciones claras, los costos operativos se acumulan. Los analistas financieros ya incorporan el aumento de los precios de los alimentos como un componente estructural de las proyecciones inflacionarias a corto y mediano plazo. Los fondos de inversión revisan su exposición a activos relacionados con el comercio minorista, la distribución y la logística de última etapa. En algunos centros urbanos, los reajustes de precios ya han superado la capacidad de compensación salarial. Y la clase media, históricamente más resistente a las crisis puntuales, comienza a mostrar signos de impago asociados a la presión inflacionaria sobre los artículos de primera necesidad. Estos elementos conforman un retrato parcial, pero revelador, de un sistema sometido a un proceso de reorganización forzada.
La crisis actual tal vez no sea la más visible, pero resulta una de las más esclarecedoras. Pone de manifiesto la tensión entre la soberanía política y la interdependencia económica, entre el poder de decisión y la responsabilidad sistémica, e impone una pregunta cada vez más difícil de eludir. ¿Hasta qué punto la estabilidad institucional puede mantenerse cuando la inestabilidad se utiliza de forma recurrente como instrumento de acción? Por eso seguimos acompañando este proceso con constante atención. El análisis no termina aquí, sino que entra en una nueva fase. Para quienes valoran una cobertura que acompaña los acontecimientos en profundidad, sin atajos ni promesas fáciles, este espacio permanece abierto. Porque comprender el proceso mientras aún se desarrolla sigue siendo la mejor manera de no dejarse arrastrar por él.